Continuamos en Directo al Punto. Soy Adaitza Cortés y estamos aquí en el panel que es el presidente del Senado, William Villafañe, el de Juntos pero no Revueltos. Así que saludo a William Villafañe, bienvenido. Saludos para ti, Adaitza, saludos para el presidente José Luis Dalmau y saludos para todo el pueblo de Puerto Rico. Así es, y vía telefónica ya está con nosotros José Luis Dalmau. Saludos, linda noche. Saludos para ti, saludos para William y para toda la audiencia. Bueno, rompiendo hace unos minutos, ¿verdad? El Tribunal Supremo rechazó acoger la demanda que impugna la victoria de Miguel Romero en San Juan. Este caso fue presentado por Manuel Natal del Movimiento Victoria Ciudadana, que se mantiene en primera instancia en San Juan, y me gustaría una reacción de ambos. Vamos con William Villafañe. Bueno, no, ¿verdad? Desconozco exactamente las determinaciones de derecho en la que basaron ese dictamen, pero me parece que habiendo juramentado Miguel Romero, estando ejerciendo como alcalde de San Juan, pues lo que vislumbran es que esta demanda no debe afectar entonces esa realidad, así que me parece entonces que no ven ningún tipo de problema con que esto discurra, porque no hay una amenaza inminente sobre que San Juan deje de tener alcalde. ¿Qué nos dice José Luis Dalmau? Bueno, primero lo primero, William Villafañe debe felicitarme a mí como cagüeño por el triunfo de los criollos de Cagua en el béisbol. Felicidades, José Luis. Muy buena. Estoy que no quepo con la victoria de los criollos, que ciertamente ahora van a representar a Puerto Rico en Mazatlán, México, en la Serie del Caribe. Le deseamos suerte a él, a su equipo de trabajo, al propietario, porque a pesar de la pandemia pudieron llevar esta serie de béisbol, llamado béisbol, en Puerto Rico, y que la fanaticada, por lo menos en radio y en televisión, pudo disfrutar de un béisbol criollo como el béisbol de aquí. Así es. Pues mira, yo no tengo sé la noticia, pero no tengo los documentos de la decisión que usó el tribunal, pero había unos planteamientos que a veces uno piensa que podían ser acogidos y otras veces pensaba que no. Ciertamente cuando se dan estas cosas, los tribunales le dan mucha validez inicial a lo que decide la Comisión Estatal de Elecciones, porque es el organismo que está allí, que tiene el peritaje, que puede equivocarse, pero es el que está allí representado por todos los partidos. Y en ese sentido, pues aparenta ser, y digo aparenta ser porque no he visto los documentos de la decisión del Supremo, que esas fueron la decisión que tomaron basada en acoger una demanda impugnando la victoria de Miguel Romero en San Juan. Yo normalmente cuando veo estos casos, a menos que haya unos errores que aparten del derecho o errores visibles, los tribunales normalmente le dan deferencia al organismo que está a cargo, y en este caso de la Comisión Estatal de Elecciones. Es lo que puedo comentar Claro. Mira, hay un tema y es el plebiscito. Yo sé que pues obviamente hay muchísimos temas que podemos hablar, pero esto está sobre la mesa, y es que a pesar de que en el plebiscito, que no fue protestado por nadie, ganó por mayoría la estadidad, el presidente de la Cámara contempla contratar 2 cabilderos adicionales en Washington, ya contrató a uno, y así las cosas, pues la gente dice, ¿y qué pasó con respetar la decisión de la mayoría? Te pregunto a ti en el Senado, a José Luis Dalmau, ¿qué vas a hacer, verdad? En este caso, yo no sé si vas a contratar cabilderos en esa misma línea, y qué opinión le merece toda esta situación, porque los que ganaron en ese plebiscito quieren que se les respete su decisión. ¿Qué nos diría usted? Mira, yo no he tomado ninguna decisión de contrataciones en la capital federal. Tengo que señalar que la oficina que tenía el Senado de la capital federal, y que tengo que decir, le sirvió a la mayoría y a la minoría. Fue la oportunidad de utilizar los servicios de esa oficina, y fueron servicios que nos prestaron para tener acceso a diferentes oficinas en Washington, como la oficina de salud, la oficina de agricultura, y muchas visitas que se hicieron a los congresistas para atender esos asuntos que en un momento dado surgieron efectos, ¿verdad? Porque las visitas nuestras bipartitas
donde se pedía los fondos para Medicaid para Puerto Rico para no quedarnos sin fondos, y solicitábamos y exigíamos que se nos diera la parte que correspondía, entre otras visitas que se hicieron en el área de la salud. Esa oficina fue cerrada en noviembre 30, o sea, el pasado presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, la cerró, canceló los contratos de las 2 o 3 personas que estaban asignadas allí, y la recomendación que nos dan en estos momentos es que en Washington hay pandemia, como en todas partes, está todo el mundo trabajando de forma virtual. En el edificio que es cerca al Congreso, donde están esas oficinas, el edificio está cerrado, no se están utilizando las oficinas, así que no nos recomendaban renovar el contrato ni tener presencia en estos momentos allí. Eso no quiere decir que si hubiese la necesidad en un futuro de buscar unos recursos que nos ayuden a lograr los accesos. O sea, uno no llama a la oficina de cualquier legislador en el Congreso de los Estados Unidos y lo van a atender rápidamente. Cierto. Pero hay unas personas, y acá, ¿verdad?, se malutiliza el concepto de cabildero. Hay unas firmas en los Estados Unidos que se dedican a establecer estas relaciones por tema. Hay una firma que se dedica a trabajar los asuntos de salud. Y si uno necesita reunirse con el secretario de salud, si uno necesita reunirse con la gente de Medicare, si uno necesita reunirse con los congresistas que tienen una membresía, lo que llaman ranking member, en las comisiones que tienen que ver con salud, estas personas se encargan de llevar a cabo las reuniones, conseguir las citas y llevar a cabo la información, ayudarnos con la correspondencia que hay que estar circulando. Así que estas oficinas, estos recursos se utilizan para, de acuerdo a la necesidad de la agenda del que los está contratando. Yo en este momento no he contratado a nadie, he tenido acceso a información por medio de personas que son amigas y que trabajan allí en algunas oficinas de congresistas, son puertorriqueños, tienen sus enlaces y nos ayudan sin costo alguno. En este momento no he tomado la decisión de contratar a nadie porque no me he visto en la necesidad de hacerlo. Pero respaldar la decisión del presidente de la Cámara de contratar a estos cabilderos en este momento. El presidente de la Cámara en unos temas de desarrollo económico que yo conozco, que hemos discutido, él necesita tener una persona que le abra accesos a la Casa Blanca, le abra accesos a congresistas allá, y el recurso que él contrató es una conocida de la administración de Biden, que estuvo de lleno en la campaña, ha sido enlace para personas del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular, porque ha sido así, para lograr acceso a los congresistas, y ese es el recurso que necesita la Cámara de Representantes. Pues yo respeto lo que haga la Cámara de Representantes. ¿Qué nos dice el senador William Villafañe? Bueno, a mí me parece, ¿verdad?, que todo aquel que sabe cómo funciona la capital federal y específicamente el Congreso, es necesario, ¿verdad?, invertir en personas que puedan ayudar a tocar las puertas y que esas puertas se abran y que se escuchen. Aquí lo importante, en efecto, es que cada vez que se hace este tipo de contratación, pues que se lleve un mensaje correcto, adecuado, en los mejores intereses del pueblo puertorriqueño, y que a final de cuentas se logren resultados favorables para nuestro pueblo. Así que si se trata de conseguir mejor trato para cada uno de los puertorriqueños, si se trata de respetar la política pública establecida bajo el mandato electoral del pueblo puertorriqueño, de lograr la igualdad de derechos para todos los ciudadanos que residimos en Puerto Rico, pues eso es totalmente legítimo y cuenta con mi apoyo. Lo que no debemos, ¿verdad?, propiciar es que, como ha ocurrido en otras ocasiones, de que personas contratadas en ocasiones a lo que van es a presentar una carta nefasta del pueblo puertorriqueño y tratar de persuadir y aliarse con sectores racistas y de ultraderecha a nivel del Congreso, para torpedear los mejores intereses del pueblo puertorriqueño. Sí, adelante. Quiero tomarme un breve turno es que acabo de ver la noticia, lo que por la Comisión Estatal de Elecciones, Miguel Romero le solicitó al Tribunal Supremo que acogiera la demanda de Manuel Natal. Exacto. Como para adelantar el caso, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo dijo que no. Regresa el pleito al Tribunal de Primera Instancia, la demanda que había incoado Manuel Natal. En caso de los intereses de Puerto Rico, mira,
de la misma manera que en el pasado se han contratado personas para colaborar en Washington para asuntos de salud, educación, desarrollo económico, se usan esas mismas personas para adelantar causas. Unos quieren adelantar la estadidad, otros quieren adelantar el desarrollo del Estado Libre Asociado. Ahí es que viene la crítica de algunas personas, ¿verdad? Cuando se utilizan fondos públicos para adelantar la causa de un solo partido político, pues ahí es que uno levanta bandera y dice, mira, yo creo que los fondos públicos no son para eso, porque los mejores intereses para Puerto Rico, para William Villafañe, puede ser la estadidad, y los mejores intereses para Puerto Rico, para José Luis Dalmau, puede ser el desarrollo del ELA. Y son legítimos los dos, no estoy criticando a uno ni el otro, pero de la misma manera que uno respeta a los que piensan distinto, que piensan en la estadidad o la independencia, pues también uno exige que se respete a los que pensamos distinto a ellos, que pensamos en un Estado Libre Asociado o un desarrollo del ELA. Y para todos, esos son los mejores intereses de Puerto Rico. A mí, en el tema, cambiando el tema ahora, me preocupa mucho la situación del agua, que saben que ese es el preciado líquido, ¿verdad? El oro líquido es el agua, porque sin eso pues no vamos a llegar muy lejos. Y por un lado, la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado solicita fondos para dragar el embalse de Carraízo, y por el otro, el Cuerpo de Ingenieros excluyó el dragado del Caño Martín Peña de su proyecto para el 2021. Y sobre este tema, ¿verdad? Que yo sé que es importante, porque desde el huracán María estamos hablando de que nos estamos quedando sin agua, que inclusive si llueve un poquito, pues siguen perdiéndose esa agua que necesitamos, más encima de eso tenemos aumentos de gastos de agua. Así que, ¿cómo ustedes ven todo este tema de la infraestructura de camino a este inicio del cuatrienio? William Villafañe. Bueno, lo primero es, este tipo de asuntos pues, definitivamente amerita hacer gestiones ante el gobierno federal para allegar más recursos, ya que uno de los compromisos de Joe Biden precisamente es el desarrollo de la infraestructura local y de poder proveer los recursos necesarios para mejorar esa infraestructura. Pues precisamente este tipo de gestión debe realizarse para lograr que las agencias federales puedan y el Congreso pueda erogar fondos adicionales para atender estas necesidades. El caso de las represas, hay que verificar si ha habido una solicitud o una propuesta para que parte de los fondos federales de recuperación sean consignados para dicho propósito. De no ser así, pues entonces solicitar al Congreso algún tipo de asignación para lo mismo. De igual manera, en el caso ¿verdad? Del Caño Martín Peña, que estamos hablando ya de un proyecto mucho mayor que estamos hablando sobre él hace ya muchísimo tiempo, para el cual se consiguió una suma inicial para el desarrollo del mismo, pero que definitivamente es un proyecto que lo amerita. Es una zona donde habitan decenas de miles de ciudadanos que no están en las mejores condiciones, que necesitan que se realice este dragado, y que este dragado añadiría mucho valor a la zona y a la calidad de vida de los residentes allí. ¿Qué nos dice el senador José Luis Dalmau? Mira, Ada, cuando se habla de estos fondos, tanto los de FEMA como los de vivienda, esos fondos se nutren de aportaciones que hacen los puertorriqueños cuando adquieren una propiedad y pagan una hipoteca. Y eso, por eso cuando dicen, no, que si los fondos, claro que nos corresponden si nosotros aportamos al pote para que esos fondos estén presentes y que en una emergencia nos sirvan a nosotros o a cualquier jurisdicción de los Estados Unidos donde hay una emergencia. Por eso, fondos que aporta California se usan para los huracanes de Florida, Luisiana y Puerto Rico, porque son fondos que se aportan por las propiedades, por las hipotecas y por las transacciones. ¿Qué sucede? Los fondos tienen un nombre: mitigación y recuperación. ¿Y qué significa mitigación? Que pueda prevenirse, usando esos fondos, el que un río se salga de su cauce, el que una represa se dañe y le pase por encima a la estructura e inunde miles de casas. Así que la represa Carraízo, que de por sí es uno de los objetivos para mitigar, porque tiene una cuenca que cubre Trujillo Alto, Carolina, Loíza, una cuenca, un río bastante grande. De esa misma manera, si esa represa no funcionase,
el lago sigue creciendo e impacta a los municipios de Caguas y Gurabo. Así que los fondos de mitigación y recuperación, pero subrayo mitigación, se pueden utilizar para el dragado de la represa Carraízo y para la mitigación y evitar los daños de inundación que por años se han estado reclamando en el área del Caño Martín Peña. ¿Cuál es la papelería que hay que llenar? Mira, ya está bueno esperar cada tiempo para decir, asignaron tantos fondos, pero no vemos la ejecución. Asignaron los fondos, están ahí, ¿dónde está la ejecución? Y le va a corresponder a las agencias correspondientes, y valga la redundancia, identificar los fondos, asignarlos, comprometerlos y ejecutar. Porque vamos a estar bien pendientes de que esos fondos, que en algunos de los casos llevan más de un año en Puerto Rico, algunos desde María y no se han utilizado, sirvan para mitigar las inundaciones, para reparar las viviendas que no se han reparado. Eso tiene un propósito y pasan los años y los fondos asignados salen en primera plana de los periódicos, pero no vemos que se resuelva el problema que tiene la gente estando el dinero, y eso es lo que me preocupa. Porque en ocasiones se decía, bueno, ¿de dónde van a salir los fondos? Ahora está el dinero y no se asigna, no se obliga para que se ejecuten esas obras y que la gente no siga dependiendo de un toldo azul, o en el caso de la ribera de los ríos, a que su casa se inunde porque no se han hecho los trabajos de mitigación que la propia ley federal le ordena al uso de esos fondos. ¿Cómo lo ve William Villafañe? Porque yo sé que pusimos el grito en el cielo cuando $1,000 millones de salud se fueron por un descuido de un traspapeleo, y obviamente pues se decía que estaban esperando dinero, y ahora que están, ¿cómo ve el movimiento, verdad, para que se trabaje en este nuevo cuatrienio, todo lo que hay que hacer? Bueno, hay una nueva oportunidad de trabajar con el gobierno federal para que se flexibilice en gran medida lo que son los trámites con las agencias federales, que hay que admitir estaban siendo bastante demorados por la administración de Donald Trump. Ahora hay un ambiente mucho más favorable para poder agilizar estos trámites. Al mismo tiempo, todos sabemos que la Agencia Federal de Emergencia, FEMA, es una agencia altamente burocrática. Algunos se creen que por el hecho de ser federal son la maravilla del mundo, pero la realidad es que son agencias incluso mucho más burocráticas que las agencias estatales. Así que es bien importante el apoyo del gobierno federal para que estas agencias abran la pluma de que ese dinero fluya y que el gobierno estatal pueda utilizarlo y pueda ejecutar de la manera más rápida y correcta posible. Tengo que resaltar, ¿verdad?, que en esto pues hay que ser responsable, hay que verificar en efecto si están dentro de los planes de mitigación que han sido aprobados por FEMA, y de así hacerlo, pues entonces verificar en qué etapa del proceso se encuentran. Y con eso yo estoy totalmente en el ánimo de verificar, de dar seguimiento a las agencias estatales y de exigir el pronto cumplimiento de esas expectativas. Hay un tema que hoy Pedro Pierluisi dice que va a cabildear para que se permita contratar más personal en el gobierno, y por el otro lado está el tema de Joe Biden hablando del aumentar el salario mínimo a $15 y cómo impacta eso positivo y negativamente, ¿verdad?, tanto al comercio como al bolsillo del consumidor. Y entonces vamos con José Luis Dalmau. Mira, lo que leí de la información que no nos aplica acá a Puerto Rico, aun cuando hay el deseo de que haya un aumento en el salario mínimo, por otro lado hay una preocupación del sector patronal de cuál puede ser el impacto a sus empresas, ¿verdad?, a sus negocios. En Puerto Rico, en la década de los 80, había una junta del salario mínimo que se reunía para decidir si debía o no subirse el salario mínimo. Depende de las circunstancias en que se diera la solicitud y de qué manera impactaba positiva o negativamente a los patronos. Esa junta se eliminó y entonces pues se ha dejado llevar siempre por los dictámenes del gobierno federal en cuanto a la aplicación de esa guía. En Puerto Rico, no tanto en el sector privado, pero en el sector público,
Ya hay muchos empleados que están por encima de ese número de 725. En el sector privado es que todavía ese número no ha subido para la mayoría de los empleados. Y ahí es que cuando se hacen estas peticiones a nivel federal, hay que evaluar si es bueno para el empleado, pero si es malo para el patrono para poder cumplir, ¿qué va a hacer? Despedir la mitad de los empleados para poder subirle el salario a lo que dice. Y hay que tener cuidado que no sea un aumento tan abrupto que el patrono no pueda cumplir con él, y en vez de buscarle una mejoría a los empleos en Puerto Rico, entonces perjudiquemos el hecho de que se puedan crear mayores empleos o que se puedan perjudicar los que ya tenemos. Regresamos con la reacción de William Villafañe y están escuchando a José Luis Dalmau, presidente del Senado. Aquí en Directo al Punto, pausamos, regresamos. Nuevamente por aquí en Directo al Punto, en Juntos pero no Revueltos, los senadores José Luis Dalmau, presidente del Senado, y William Villafañe, representando al Partido Popular y al Partido No Progresista respectivamente. Y le toca el turno a Villafañe. Estábamos hablando sobre el aumento salarial y la posibilidad que está pidiendo a la Junta de Control Fiscal, Pedro Pierluisi, que le permitan aumentar la plantilla en el gobierno, en algunas agencias que necesitan personal. ¿Qué nos dice? Bueno, con respecto a lo del aumento al salario mínimo, era previsible que de ganar el Partido Demócrata, Casa Blanca y Congreso, habría un esfuerzo para promover un aumento en el salario mínimo, más aún cuando hace ya bastante tiempo que ha pasado desde el último incremento. Y que mientras eso ha transcurrido, pues definitivamente también ha incrementado el costo de vida. Con la inflación, etcétera. Y que aquí, por ejemplo, en el caso de Puerto Rico, el salario mínimo no significa que todo el mundo gana ese mínimo. Hay personas en sectores como la industria de restaurantes, en agrícola y pequeños negocios que tienen incluso unas escalas más bajas. Pero nosotros tenemos que ver esto enmarcado no en los efectos tradicionales sobre cualquier economía, sino sobre la nuestra en particular y bajo las condiciones actuales que tenemos. Y aquí hay dos elementos que tenemos nosotros que tener en consideración. Uno, claro está la emergencia, está la situación del alto nivel de desempleo, la pandemia, pero estamos hablando de que eso es una circunstancia temporera y está acompañada también de unas erogaciones de fondos federales que están inyectándose dentro de nuestra actividad económica y que en cierto modo están dándole oxígeno a nuestra economía. Pero tenemos que pensar más allá. Nosotros tenemos un problema ya por más de una década de despoblación, donde hay un éxodo constante de personas y de muchos jóvenes, muchos profesionales, mucho talento que se está yendo de Puerto Rico. Al mismo tiempo tenemos un problema donde el subsidio público alcanza un nivel en el que cuando tú sumas y restas, irte a trabajar, pues no te es favorable. Y ese suma y resta lo hace todo puertorriqueño a la hora de decidir si se va o no se va a trabajar en un empleo, y por eso es que estamos viendo en mucha de la dinámica laboral y empresarial lo difícil que se hace, por un lado, para los patronos conseguir empleados que trabajen por el salario mínimo y por el otro, conseguir un empleo que pague más del salario mínimo. Por lo tanto, tenemos nosotros que atender el problema de la despoblación. ¿Y cuál es el principal problema que hay? Y el principal problema es que hoy día es bien fácil comprar un pasaje e irse a obtener un empleo que pague 2 y 3 veces el salario de lo que paga aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, hay una competencia muy fuerte sobre la alternativa que tienen los puertorriqueños para quedarse y echar hacia adelante aquí en Puerto Rico. Y por el otro lado, tenemos el factor de cómo logramos nosotros que esa persona que tiene unos subsidios gubernamentales, que los recibe, pueda sentir el ánimo, el entusiasmo, la deseabilidad de ir a
conseguir entonces esa alternativa de empleo. Pues definitivamente el salario mínimo es parte fundamental de esta ecuación. Ahora bien, tiene que implementarse de una manera que le sea posible al sector privado, principalmente a los pequeños y medianos empresarios, el poder acoger el impacto económico de ello. El gobernador ha planteado la alternativa de unos créditos contributivos. Creo que existen muchísimas también otras alternativas que se pueden implementar. Parte de ello también es la estrategia de qué sectores acogerían primero este incremento en el salario mínimo. Es necesario que entre esos primeros sectores esté, por un lado, el gobierno, por otro lado, el sector de la construcción, porque va a ser altamente financiado por los proyectos de recuperación, y entonces así sucesivamente se convierte en algo mucho más manejable para los pequeños y medianos comerciantes y el resto del sector económico. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del ingreso de salario mínimo, hablamos de las familias, de las personas que más necesitan, porque son los que menos reciben. Entonces, ese dinero que recibirían adicional no es para darse lujo, es para poder sufragar los costos ordinarios de su vida aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, un nivel muy alto de ese dinero quedaría circulando dentro de nuestra propia economía. Ahora bien, filosóficamente, ¿a qué debemos aspirar? Debemos aspirar a que una persona, una familia que trabaje 40 horas a la semana, pues tenga lo suficiente para no depender del subsidio público y para subsistir y cubrir todas sus necesidades básicas. Por lo tanto, la ecuación 725 está muy lejos de llegar a eso aquí en Puerto Rico. Por lo tanto, tenemos que establecer y aplicar un plan donde paulatinamente vayamos haciendo justicia y vayamos entonces incentivando que en lugar de tener solamente un 40% de la población hábil para trabajar buscando empleo y disponible para empleo, tengamos un 60% como las economías saludables. Y una vez nosotros alcancemos ese nivel de productividad, Puerto Rico estaría mucho más a la vanguardia. Y con respecto a los incrementos en los empleados en algunas que otras agencias, definitivamente ha habido una pérdida de talento por los que se han ido de las agencias, por los que han salido, se han retirado. Pues definitivamente ha habido una pérdida de talento que es necesario recobrarla en algunas áreas, particularmente áreas de mucho peritaje, que son bien necesarias. ¿Qué nos dice José Luis Dalmau sobre ese tema de los comercios, que yo sé que están pidiendo a gritos apoyo, y se decía que iban a cerrar más de 100,000 negocios, que iban a perder, 100,000 empleos, iban a perder miles de negocios ahora en diciembre? No sé si realmente se llegó a dar ese panorama tan tétrico. Vamos a ver qué nos dice José Luis Dalmau. Mira, el año pasado fueron 80,000 o un poquito más de 80,000 los empleos que se perdieron principalmente. En todo el año, exacto, todo el año. ¿No? Yo te diría que la mitad de esos 80,000 empleos que se perdieron tienen su raíz en el sector turístico, ¿verdad? Esas fueron las proyecciones que el propio gobierno dio. En Puerto Rico, cerca de 300,000 personas están sujetas a ese salario mínimo. O sea, no estamos hablando de pocas cosas. Sin embargo, cuando uno busca lo que está sucediendo en Estados Unidos, los estados, 24, 25 estados, decidieron el año pasado legislar aumentar el salario mínimo estatal. Así que más o menos 24 o 25 estados subieron. El salario mínimo no se sube en los Estados Unidos desde el 2009, han pasado 11 años. Pero las leyes laborales de los estados, por ejemplo, y voy a decir algunos, ¿verdad? Alaska, todos legislaron para que aumente este año el salario mínimo. En Alaska va a subir a $10.34, en Arizona a $12.15. O sea, no es a $15 como dice el gobierno federal, es lo que están haciendo los estados. Como el gobierno federal no lo aumenta desde 2009, uno de los más altos es California. Los empleadores con 26 empleados o más deben pagar $14 la hora, con $25
o menos, el salario mínimo debe ser de 13. En Colorado, el salario mínimo cambiará a $12.32. En el de Denver, a $14.77. Connecticut, a $13. Fíjate Dakota del Sur, $9.45. O sea, prácticamente uno de los más bajos, Dakota del Sur. Sí, Delaware, con $10.25. Florida cambiará su salario mínimo a $10 en septiembre del 2021, pero como parte de un plan para en 6 años subirlo a $15 el salario mínimo. En Illinois está a 11, lo van a subir a 11. En Maine a 12.15. En Maryland a 11.75. Massachusetts 13.50. Minnesota 8.21. Montana 8.75. New Jersey $12. Nuevo México 10.50 y Nueva York 12.50. Fíjate que a pesar de que en todos esos estados va a haber un aumento, no en todos es en la misma proporción, porque cada estado está buscando cuál es el impacto que va a tener en sus constituyentes, en sus residentes. Y que hay unas ciudades de mayor alcance y desarrollo económico que podrían tener un aumento de $15 y hay otras que solamente lo van a tener, como Montana y Minnesota, a $8.75 y $8.21, que es prácticamente $1 por encima de lo que es el salario mínimo federal. Viendo ese ejemplo de estos estados que están subiendo el salario mínimo a partir del 2021 con diferentes vigencias, muchos de ellos el 1 de enero, otros de ellos a mediados en verano y otros de ellos a finales en septiembre, pero todos esos 25 estados van a subir su salario mínimo, pero no todos aquí lo van a subir de acuerdo a los alcances que tengan y el impacto que tengan en cada uno de esos estados. Eso me imagino que sería lo que está hablando William Villafañe, que se haga aquí paulatino de alguna manera, porque de cantazo jamás podríamos llegar a esos salarios, porque los que están ganando 13 y 15 pesos la hora van a decir, pues entonces a mí me tienes que aumentar más, porque yo estoy en otro nivel. O sea, esto sería un pandemonio aquí. Totalmente. Me parece, sería tremendo. Estaba la Junta de Salario Mínimo, la Junta determinaba cómo hacerlo y cuál era el impacto y cuál es la escala. En ese sentido, pues obviamente pues eso ya no funciona así y se está buscando una manera de que sí mejorar el ingreso de los empleados, principalmente en el sector privado, pero sin impactar dramáticamente a los patrones. Una vez dijo Rosemilia, ¿qué se harían sin el gobierno federal, los puertorriqueños, ¿verdad? A la gente le cayó malísimo cuando lo dijo, pero fue así. Ella lo dijo. Y ahora la gente dice que nos haríamos sin FEMA, que nuevamente sale al rescate de Puerto Rico en la situación de la pandemia y asigna 76.6 millones a Puerto Rico para los costos de vacunación contra el COVID. Y así las cosas también, el gobernador de Puerto Rico dice que está considerando darle un poquito más de cantidad de espacio a los restaurantes, o sea, le va a permitir un poquito más. Ahora mismo están en el 30%, así que ¿qué opinión le merece a William Villafañe ambos temas? Bueno, definitivamente en esta situación de la pandemia ha sido muy necesaria las asignaciones del gobierno federal para auxiliar a los estados y los territorios con respecto a cómo atender y manejar la situación. Uno de los elementos fundamentales es la vacunación. Así que era muy necesario contar con este recurso. Ningún país alrededor nuestro cuenta con el nivel de ayuda que hemos estado contando nosotros del gobierno federal. Esa es la ventaja de ser ciudadano americano y claro está, no esperábamos menos. La realidad es que Puerto Rico necesita esta ayuda como lo necesitan todos nuestros hermanos conciudadanos. Así que lo importante, ¿verdad?, es que se suministre las vacunas en el tiempo necesario para poder acelerar este proceso de vacunación y logremos lo más pronto posible la llamada inmunidad de rebaño y que podamos nosotros, en la medida que sea posible, devolverle a nuestro pueblo un nivel de normalidad razonable, ¿verdad?, dentro de la existencia de este virus
y sus consecuencias, pero que no tengamos las fatalidades que han tenido otras jurisdicciones, lamentablemente. ¿Qué nos dice el senador José Luis Dalmau? Qué bueno es el Estado Libre Asociado. Sabía, te cuqué la lengua, está bien, dale. Fíjate que sin pagar contribuciones federales, pero sí contribuyendo al Fondo de Desastres y ayudas de manejo de emergencia FEMA, podemos obtener las ayudas que hacen falta para atender a nuestra población en términos de vacunas. El anuncio de Joe Biden hoy de la adquisición de 200 millones de vacunas debe acelerar el proceso, que ciertamente se puso más lento en Puerto Rico. Yo soy optimista, quiero que la gente se pueda vacunar, que podamos salir de la pandemia, pero el abrir las fases sin tener las vacunas ha hecho que entonces esta semana la expectativa de la gente que quería vacunarse pues ha sido más difícil. Primero eran los respondedores, los first responders, ¿verdad? Que todavía no se han terminado de poner la segunda vacuna cuando se abrió la vacuna para los de 65 años además, que todavía no han finalizado, y entonces se abre a las áreas y entonces no se tiene con la cantidad suficiente. Confiamos en que esta cantidad de vacunas, que en estos momentos se supone que está recibiendo Puerto Rico 42,000 vacunas semanales, se duplique o se triplique para poder cumplir con la agenda que tiene el Departamento de Salud y la Guardia Nacional. En este momento hay mucha preocupación precisamente porque dicen la gente se está colando y los de menos edad están vacunándose y están olvidándose de los viejitos. Parece que es una campaña porque quieren que se mueran los de mayor edad, etcétera, etcétera. Bueno, a mí me gustaría un comentario de ustedes, ¿verdad? De cómo está trabajando precisamente la Guardia Nacional, el Departamento de la Familia, el Departamento de Salud con todo esto, que reconozco que veo un movimiento y veo un esfuerzo, pero ustedes me dirán desde su óptica, ¿verdad? Como senador William Villafañe por el PNP. Bueno, la información que he estado observando es que en la medida que ha estado supliéndose las vacunas, en esa misma medida la ejecución gubernamental ha estado fluyendo para poder estar vacunando y el nivel de suministro versus el nivel a final de cuentas de vacunaciones es bastante similar. En la medida que sigan llegando de manera acelerada, en cuestión de días esas vacunas estarán en los brazos de los puertorriqueños. Así que me consta por lo que he estado observando que tanto la Guardia Nacional, el Departamento de Salud, los municipios, las entidades sin fines de lucro y sector privado que están participando de ese proceso lo están haciendo ágilmente en la medida que están haciéndose disponibles esas vacunas. Así que me parece satisfactorio. José Luis Dalmau. Y mira, yo creo que la Guardia Nacional ha hecho un gran trabajo. Yo he estado de cerca comunicándome con ellos. El Departamento de Salud de igual manera. Creo que están haciendo una labor ante la situación que estamos viviendo. Los veo, mira, no todo es perfecto, pero recuerden que esto no es una vacuna que se pone como la vacuna de sarampión o la vacuna de influenza. Esto es una vacuna que conlleva una refrigeración, conlleva tener unos recursos en un área higiénica certificada para poder vacunar. No se puede vacunar en cualquier sitio. Tiene que haber un personal cualificado y calificado para poder atender si una persona tiene un efecto secundario. Cada persona que se vacuna se queda en el área frente a la persona que lo vacunó por espacio de 15 o 20 minutos para observación. Si una persona que sufre de alergia, la observación es de 30 a 45 minutos. O sea, hay un procedimiento que seguir, y por eso en ocasiones pues no se puede vacunar a la velocidad que se quisiera. Pero ciertamente hay recursos que están disponibles, hay médicos retirados, hospitales que se han hecho disponibles. La dificultad que hemos tenido es que no hemos tenido la cantidad suficiente de vacunas para poder acelerar el proceso de vacunación. Pero en cuanto a la organización, el sistema que se está llevando a cabo de monitoreo y de documentación para los pacientes y recordarle la segunda dosis, yo creo que es adecuado, ha sido un proceso adecuado. Nos gustaría que esa cantidad de vacunas llegara para utilizar otros recursos y que puedan acelerar el proceso de vacunación con toda la población.
Para concluir, sabemos que el tema de violencia de género está a flor de piel. Hay una situación con una persona que tenía muchos contratos e inmediatamente el gobernador los mandó a cancelar todos. En la Cámara estaban verificando si quedaba algún vestigio de algún contrato. Y esto me trae al tema del deporte. Hemos hablado mucho aquí, José Luis Dalmau, y creo que Villafañe también. Siempre bromeamos y terminamos hablando de deporte. Que es importante, y yo creo que si hablamos de prevención, el Departamento de Salud y lo que es salud mental hay que trabajarlo, pero el Departamento de Recreación y Deporte, muchas de las instalaciones están abandonadas, cuesta mucho dinero mejorarlas desde María para acá, otras pues han ido trabajando con los dineros que le han llegado, pero debería llenarse todos los parques y todo lo que aparezca de jóvenes y niños, ¿verdad? Haciendo deportes dentro de lo que se pueda, porque tenemos la pandemia encima, pero hay que ir planificando cómo ustedes lo ven. Villafañe. Cerramos con José. Bueno, sí, fueron varios asuntos ahí. Bueno, con respecto a la orden ejecutiva sobre en contra de la violencia por género, me parece a mí que es sumamente necesaria. Aquí tenemos un problema centenario del maltrato, de la violencia contra la mujer, y tenemos que buscar acelerar el uso de todas las herramientas disponibles para minimizar el riesgo de que estas incidencias continúen. Y es un problema real, es un problema particular de discrimen, de abuso contra la mujer que se ha venido arrastrando ya por mucho tiempo. Así que yo favorezco el que se haya declarado esta emergencia y sobre todo que se hagan disponibles los recursos para atender la misma. Y sí, estoy de acuerdo que es fundamental que en el proceso, tan pronto sea adecuado, nuestras facilidades deportivas se hagan disponibles para involucrar a nuestros jóvenes en la dinámica no solamente deportiva, sino también de enfoque mental y de respeto que debe implementarse a nivel cultural entre todos, pero particularmente entre el hombre y la mujer, máxime cuando se dan en incidencias en el hogar y se han jurado amor. Cerramos con José Luis Dalmau. Nosotros apoyamos la orden ejecutiva. De hecho, aprobamos una resolución la pasada semana en el Senado, el jueves pasado, en esa dirección. Una para solicitarle al gobernador que agilizara los procesos y otra para que la comisión correspondiente realizara una investigación y colaborar. Yo creo que la orden ejecutiva es importante, pero es importante que se establezca por ley una política pública para atender esta situación. Y los recursos están, las ideas están, yo creo que hay que plasmarlas en un documento con fuerza de ley para que ayude a que esta situación tenga, ¿verdad?, una respuesta rápida a todo lo que ha sucedido en los pasados meses, los pasados años en torno a esta violencia de género. Por otro lado, los parques. Mira, yo soy de los que pienso, Ada y William, usted puede sentarse en una silla de playa junto a su familia inmediata o su esposa a mirar el mar o a pasar la tarde o a coger un poco de fresco, y eso no va a ocasionar que contagie a nadie. Sin embargo, se abren los centros comerciales, las megatiendas. La playa son dos sentados en la arena. En el centro comercial pueden haber 1.500 personas. Y eso es contradictorio en una orden administrativa. Se permiten unas cosas, como por ejemplo, hasta hace poco no se permitía usar las embarcaciones. Bueno, no debe haber contacto entre una embarcación y otra, pero los que están en la misma embarcación son familias. Y eso no impide que puedan tener su espacio de recreación. No te puedes montar en el bote, pero puedes ir con toda tu familia y meterte a una megatienda a mirar y a comprar y a hacer todas estas cosas. Pues eso es contradictorio. Tengo que decir que la última semana hubo una reducción significativa en el número de contagios, porque si bien digo que hay aumento, cuando hay rebaja lo voy a decir también. Pero hay que ver en esa documentación, y sería bueno que el Departamento de Salud aclare, si esa reducción se debe a cabo a que hay menos contagios o a que la gente por los feriados de Navidad no fue a hacerse las pruebas. Porque si es así, no nos engañemos a nosotros mismos, ¿verdad? Yo confío en que esa reducción de contagios sea porque realmente hemos empezado a bajar el pico de la gráfica. Vuelvo y señalo, hay deportes
como el béisbol, hay deportes como el piscicampo, hay deportes individuales que no hay contacto y que se debe haber una reapertura. ¿Cómo uno lo puede hacer? Pues mire, se le exige al profesor o al maestro una prueba negativa de COVID, se le toma la temperatura a los que vayan a estar. Yo, por ejemplo, que mis hijos participan en un deporte, el deporte no ha abierto, pero sí se han empezado a dar clínicas individuales para que los niños no pierdan condición ni destreza. Y se requiere la mascarilla, y se requiere la temperatura, y se requiere tener alcohol, y se requiere que el profesor que esté dando el curso tenga una prueba negativa de COVID. Esas medidas se pueden implementar y obviamente los padres tomarán decisiones de si sí o si no, pero se puede haber una reapertura deportiva con los deportes de menos contacto. Con eso nos despedimos. Gracias, senador José Luis Dalmau, presidente del Senado de Puerto Rico, y gracias, senador William Villafañe, por el Partido No Progresista aquí con nosotros, y obviamente el senador José Luis Dalmau por el Partido Popular Democrático. Nos despedimos y será hasta mañana en otra edición de Directo al Punto. Que la pasen bien, linda noche.